Hola amigos y seguidores de tu podcast con Pepe Jiménez. Hoy tenemos la grata compañía de Ronnie Guerrero, especialista en marketing. Una herramienta muy importante para todos ustedes los emprendedores. Así que démosle la bienvenida, por favor, aplausos para Ronnie. Hola Ronnie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto tenerte acá, gracias por estar con nosotros. Ronnie Guerrero, el gran Ronnie Guerrero. Gracias en Es, realidad por la invitación. Aquí estamos para sumar siempre y para conversar sobre todo lo que nos encanta, que es el marketing. es que la idea es esa. El marketing se ha convertido hoy por hoy en una herramienta que vende productos, vende imagen también, porque ahora creo que las instituciones tienen que ampliar su horizonte, ¿no? O sea, ya no ser una nota de prensa, sino ser todo un conjunto de cosas que puedan empoderar. Y para eso estás aquí, para que nuestros emprendedores entiendan la herramienta. Así que, bueno, cuéntanos, ¿quién es el gran Ronnie Guerrero? Bueno, gracias por lo del gran Ronnie Guerrero. En realidad, pues, por así decirlo, un especialista en marketing con ganas de crecer y con ganas de apoyar a la población para que pueda generar nuevos negocios, nuevos productos, nuevos servicios. Ah, eso me sonó a político. Ah, Principalmente eso. también, también. También tenemos una Ah, vena. también tiene la venita política, porque ese También, discurso es más político. sí. Pero cuéntame, sé que por ahí nuestra producción ha averiguado sobre tu persona y estás de director de la Escuela de Marketing de una gran universidad. Sí, en este caso, actualmente como coordinador de la Escuela de Administración y Marketing de la UCB, tenemos nuestra dirección nacional, pero en este caso a nivel local manejamos la coordinación. O sea, Eh, tú eres una raza distinta. una raza distinta, completamente. Por ahí vamos, sí. Bien puesta la camiseta. ¿Y Sobre, por qué no lo hacen entender al líder fundador que tiene que ser esa raza distinta que quiere el Perú? no, de todas maneras, los liderazgos dentro del país se comparten posiblemente, pero creo que la universidad se maneja por un lado distinto, como raza distinta, ¿no? Ah, Totalmente. qué bueno. Y ha crecido bastante. He visto que han construido Sí, un hermoso pabellón. O sea, sigue llegando la juventud a estudiar. sí, totalmente. La verdad es que actualmente la universidad tiene alrededor de 29.000 alumnos. Ah, qué Entonces estamos rico. hablando de una Provecho, gran Acuña. población. Provecho, Acuña. Tenemos ¿Ah? una gran O sea, que está población. ganando bien. En realidad, dentro del mercado creo que está bastante bueno, Bueno, ¿no? y cuéntale a nuestros seguidores y amigos qué es el marketing y para qué sirve. Principalmente tenemos que tener en consideración que el marketing sobre todo va en el entendimiento del consumidor. Entonces, no hay marketing sin investigación. Quiere decir que primero tenemos que investigar, recabar datos, recabar información para luego en base a eso poder desarrollar estrategias que conecten con el consumidor. No podemos ir de frente a la acción, que es lo que siempre vemos que sucede usualmente con los emprendedores, con alguien que recién está empezando y piensa de que la investigación es solo para empresas grandes. Y eso es mentira, porque uno puede recabar información desde siempre, desde el inicio, cuando uno recién empieza con un negocio. Tan solo con saber el correo electrónico, el número de teléfono, la edad, el nombre de la persona con la que tienes contacto, ya es información. Y esa información te va a servir para poder entablar una mejor conexión con este público, ¿no? Si sabes si tiene hijos, no tiene hijos, qué edades tiene, si estudia, si trabaja. Creo que toda esa información nos ayuda a poder tener un horizonte más claro de cómo poder tener una conexión con este grupo de consumidores. Pero esa investigación, porque tú lo acabas de decir, aquí, al menos en Piura, la gente pone el negocio y no sabe a qué extracto socioeconómico va a ir, no sabe los niveles de edad al que se va a orientar. O sea, esa investigación, ¿en qué consiste? ¿Cómo es que lo podemos ayudar para que la gente lo pueda Claro, entender y pueda pri- hacer este tema? Porque también de paso te pueden buscar también para asesorar, claro, de ¿no? todas maneras. No, no, sí, el punto principal es sobre todo que nosotros primero tengamos claro cuáles son nuestras fortalezas como empresa, porque así definimos un rango de acción, ¿no? Y sobre todo al definir un rango de acción también definimos un segmento al que nos vamos a dirigir, porque no solo es pensar yo lo voy a vender a todos o voy a tratar de que mi producto se conecte con todos. Siempre tenemos que nacer desde una base. Y esa base significa de repente un grupo de edad, de repente también un gustos y preferencias,
De repente también podemos hablar de un estilo de vida, de niveles socioeconómicos, ¿no? Pero no solo podemos hablar de posesiones y de repente de cuánto dinero gana, sino también podemos hablar sobre el estilo de vida que lleva esta persona, que difiere mucho de cuánto gana o cuánto gasta, sino que el estilo de vida define un poco su comportamiento. Y en base a su comportamiento es que él adquiere productos. Porque así como existe una persona que se compra un iPhone 16 en una cuota, existe una persona que se compra un iPhone 16 en 36 cuotas. Entonces tienen el mismo estilo de vida, pero una capacidad de pago totalmente distinta. Por lo tanto, hay que adecuar los productos al estilo de vida de las personas para que éstas puedan adecuarse directamente al consumo del producto, ¿no? ¿Y qué piensas, Ronnie, de estos productos de venta por catálogo que quieren llegar masivamente a todos los sectores? Ya, Porque claro. te venden de todo. Sí, en realidad sigue siendo un arma poderosa, ¿no? En la venta por catálogo, por la misma composición de nuestro esquema sociodemográfico, ¿no? La venta por catálogo sigue siendo un gran éxito. ¿Por qué? Porque es un vínculo de confianza, sobre todo. Entonces, no, incluso estas grandes empresas han tratado de abrir el tema de las webs, han tratado de ir por otros canales, pero su fuerte sigue siendo la venta por catálogo. ¿Por qué? Porque esta persona consultora que se le llama tiene un vínculo de confianza con la persona que compra. Entonces es allí el punto principal es la confianza que genera al yo creer que esa persona me ofrece un buen producto. Entonces eso se convierte en una fortaleza. O sea, para poder entenderte y que lo pueda entender la población y los seguidores. Porque ahora vivimos en el mundo de la tecnología. Entonces, estas empresas sueltan su catálogo físico, pero el que lo lleva, a él es el que le compra. Exacto. Porque te da un buen servicio, o sea, para que lo entienda la Para gente, que ¿no? O porque es sea, no es atento. solamente soltar el catálogo, no. Claro, Es que la persona que lleva el catálogo es el que tiene que tener la claro, confianza y dar la confianza que el producto va a exacto. ser bueno. Representa, ¿no? O Porque sea, ahora con el tema de las redes, pues me ponía a pensar, ¿no? O sea, eliminamos los catálogos y que todo lo compren por internet, pero jamás se va a poder hacer porque la persona es la que da la seguridad. Segunda pregunta, mi querido Ronnie, ¿y cómo esa persona da la seguridad? ¿En qué tiene que influir? ya, un poco va por el lado de que cuando uno ofrece un producto o un servicio, punto número uno, estamos hablando del conocimiento del producto y el servicio. No solo de las características del producto, sino del beneficio que ofrece el producto al ser consumido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de una botella de agua, tiene sus propias características, pero el beneficio principal es la salud. Entonces, el beneficio que ofrece el producto, eso tiene que ser un conocimiento muy fuerte de parte del vendedor o de parte del consultor o de parte del agente de ventas. Él tiene que tener un conocimiento muy amplio sobre el producto o el servicio, con la finalidad de que pueda transmitir estos beneficios al consumidor y él pueda entender de para qué es que le hace bien. Por ejemplo, si, por ejemplo, mi papá va a comprar un televisor, ya, ok, es una persona mayor, y si alguien le dice, si el vendedor le dice, ah, ¿sabe qué? Este televisor tiene Wi-Fi, pues posiblemente él no le llame la atención que tenga Wi-Fi. Pero si el vendedor le dice, este televisor se puede conectar a internet inalámbricamente, sin ningún cable, él lo va a entender rápidamente y va a saber de que no necesita cables, que es más rápido, ¿se entiende? O si el vendedor le dice, este televisor tiene HDMI, él no va a saber qué es un HDMI, ni se lo imagina. Pero posiblemente si el vendedor le dice, tiene un conector de alta definición para conectar tu router o tu decodificador y poder ver todo en mejor calidad, lo va a entender. Entonces, lo importante es que el vendedor, que la gente, que el consultor pueda traducir las características en beneficios. Y esto no solo se hace con productos y con servicios, sino también con personas. Entonces las personas también tienen temas que ofrecer, por eso hablamos de marca personal. Entonces las marcas personales también se llevan a cabo y tienen que convertirse en beneficios respecto a qué es lo que pueden lograr. Me dejo entender de qué. Claro, la idea es que lo entienda el público. O sea, para poder resumir el tema es, no se trata de entregar el catálogo, porque hay mucha gente, y a mí me ha pasado. Oye, ahí está el catálogo de Level, a Deja, pasarle publicidad a Level. Ya, te lo entrego, revísalo y lo vengo a recoger la próxima semana. claro, Ahí no venden nada. claro, La idea es
Mostrar, Te señores, explico, claro. amigos, los beneficios. Así Si yo es. vendo algo, tengo que mostrar los beneficios. No, toma el catálogo, chao, ve que me pides, ¿no? O sea, para Exacto. que haya ese vínculo, ¿no? Claro, tiene que haber una explicación, una dedicación, ¿no? Y posiblemente incluso, como yo ya sé quién eres, sé qué haces, sé a qué te dedicas, sé qué edad tienes, sé de qué círculo frecuentas, sé cuáles son tus gustos y preferencias, ya puedo recomendar incluso, ¿no? Porque veo posiblemente los colores que vistes, la forma en que te sientas, los círculos a los que asistes, qué tipo de trabajo tienes, entonces ya podría yo recomendar exactamente qué es lo que necesitas, ¿no? Ah, mira, qué interesante. Ahora entiendo por qué elegimos tan mal. Porque nuestros políticos tradicionales usan la imagen de otras personas, van tocando puerta a puerta y venden esa imagen y te emocionan, pero sin conocerlo tomas decisiones malas. Todos visten de camisa blanca, Y mangas arremangadas para que ya que arremangadas, chambean. No es un tema, ya lo dejaremos para otra oportunidad para los políticos. claro. Pero bueno, cuéntame, Ronnie, ¿qué le sugerirías tú al emprendedor? Al emprendedor, Porque tus asesorías pueden ser sí. caras. Bueno, en realidad siempre somos accesibles a todo tipo de ¿A público. qué le llamas accesible? ¿Al Depende. alcance de un sueldo mínimo? No creo. Ya luego eso lo podemos conversar más adelante. Pero, No, pero ¿qué le dirías a nuestros emprendedores? Porque aquí es, sí, oye, saqué mi AFP, ya pongo un ¿qué puedo restaurante, hacer? Claro, pero, o sea, todo este esquema funciona, sí. porque se ha visto en múltiples países y las personas que hacen una inversión grande lo usan constantemente. ¿Qué Sí, le dirías a nuestros emprendedores? principalmente que definamos adecuadamente el segmento al que nos vamos a dirigir. Es decir, sellemos un público en el que consideramos que nuestro producto, nuestro servicio va a ser match con este público. Es decir, que le son accesibles el producto, que le es accesible el producto y que los beneficios conectan con las necesidades de este público, principalmente. Porque si no, los beneficios no conectan con sus necesidades, pues no va a haber un consumo. Entonces tenemos que conectar los beneficios con las necesidades para poder sellar adecuadamente un producto. Y otro punto importante es siempre recabar información. A ver, perdón, para que no se me vaya la idea, nos olvidamos de los deseos, sino vamos a suplir necesidades. Por ejemplo, se me viene una colonia. Ok, O sea, por- puede ser un deseo o una necesidad que tenga que suplir. hay que entender que, por ejemplo, todo surge a raíz de una necesidad, pero cuando yo ya le coloco un nombre a un producto, una marca, eso ya se convierte en un deseo. Porque yo puedo querer alimentarme y tal, y digo, ya una hamburguesa, pero digo, no, solo una Bengos. Entonces, eso es ya un deseo. Y para que un deseo pueda cumplirse, tiene que haber capacidad económica. Porque, por ejemplo, autos, a mí me gustan los autos. Yo digo, ya, sí, transporte, tal, necesidad, ¿no? Y llego hasta el deseo y digo, wow, un Tesla, pero la capacidad económica de comprar un Tesla aún no la tengo. Entonces, por lo tanto, el deseo no lo puedo cumplir. ¿Me dejo entender? Claro. Entonces luego viene el punto y aterrizas en base a tu capacidad adquisitiva. Entonces los deseos vienen del camino de que todo surge a través de una necesidad y luego poco a poco evalúas, luego tomas una decisión y luego ya optas por una marca. Un tema así. Mira, qué interesante, porque acá la mayoría hace y es como aquí jalarle las orejas a la producción, porque hasta ahora la producción no determina cuál es el segmento donde vamos a ir. Todo es, si bien es cierto, tocamos varios puntos en el Claro, podcast, pero la idea es que tenemos que orientarnos hacia un segmento en función a lo que queremos, ¿no? totalmente de acuerdo. Mira, qué interesante, producción, toma nota, está siendo interesante la entrevista. Sobre todo en las redes, ¿ah? Porque hay que tener Eso es lo que te iba a tocar. Tengo que sacarte algo, perrón. Si estás perfecto. acá, tengo que sacar. ¿Cómo funcionan las redes? ¿Cómo podemos llegar? Mira, esto comenzó orgánico. Me Ok, ofrecían que comprara tal canal, que comprara que tenía 10.000, 20.000. Bueno, estamos creciendo poco a orgánicamente. poco, claro. Estamos creciendo, no le ponemos plata, no le ponemos publicidad, pero ¿cómo podemos pasar de los seguidores que tenemos a crecer en un mes en 5.000, por ejemplo? Ya. ¿Qué podríamos hacer? Hay estrategias que se denominan de growth marketing, que es de crecimiento, ¿no? De crecimiento. Pero estas estrategias de crecimiento no las puedo hacer de la noche a la mañana, ¿no? Todo el mundo piensa que las redes crecen así de la noche a la mañana.
tiene que haber primero una base de orgánica, como tú mencionas. Es decir, tiene que haber un público fiel, tiene que haber un grupo de seguidores ya identificados, tiene que haber unas características similares entre el segmento, porque así la red entiende quién es mi público al que me dirijo. Desarrollo un perfil y en base a ese perfil ya recién puedo ejecutar campañas de pago para que encuentre personas similares a ese público, porque si no voy a estar disparando a muchos lados y sin llegar a ninguno. Entonces, una recomendación es un poco sellar el tipo de contenido a emitir, es decir, las temáticas que se van a trabajar y definir posiblemente en el mes haces 4 podcasts. Ok, listo. Entonces, uno de deporte, uno de política, uno de emprendedores y otro de tal, ¿no? Entonces, y así ya vas, dices, la primera semana salimos con emprendedores, la segunda semana salimos con deportistas, la tercera tal y tal. Entonces saben que el podcast juega en base a cuatro temáticas. Y siempre, porque es de entrevistas, ¿no? Entonces juega, y siempre, porque es de entrevistas, ¿no? Entonces juega en base a 4 temáticas. Y en base a esas temáticas vas a tener públicos en cada bloque. Y que el público sabe que en la semana uno tienes tales, en la semana 2 tienes tales, ¿no? Y en base a eso puedes ir creciendo. Porque si tú decides solo enfocarte en un tema, también puedes hacerlo. Pero como he visto un poco tu red, tienes de diferentes tipos y de diferentes temáticas. Entonces la idea es sellar un poco ya a qué temáticas te vas a dirigir. ¿Y cómo puedes decidir cuáles? Analizas un poco las estadísticas que has tenido sobre con qué videos llegaste a más seguidores, con qué videos interactuaron más, con qué videos tienen mayores visualizaciones, y en ese punto te das cuenta de, mira, esto es lo que más le importa al público, ¿no? Porque la red es un ensayo-error, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Es un ensayo. No, y hemos analizado, y te soy bien sincero, por aquí han pasado especialistas, decanos, pero lo que más le gusta a la gente es el deporte. O sea, el primer programa que tuvimos, un saludo a Luis Benítez, un gran profesional, jugador de fútbol profesional. Oye, reventaron las redes, Ya, ¿no? Y sin embargo, hemos tenido al ex decano del Colegio de Ingenieros, al decano del Colegio Médico, y no han tenido tanta pegada. Que sí la han tenido, pero no tanta pegada como el deporte, claro, es que ¿no? hay que tener en cuenta que el deporte como tal en el Perú mueve masas, ¿no? Entonces, de todas maneras, es mucho más visible. ¿Y Eh, cómo ves a los políticos? Hasta ahora no hemos tenido ninguno. mm, Estamos atrás de Gabriel Madrid porque es el tipo que más lo critican, el tipo que está haciendo grandes cosas, porque hay que ser honestos, ¿no? Pero no queremos todavía politizar. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo de que es un gran político, la verdad. Considero de que está haciendo una... ¿Podemos politizar el podcast? de momento creo que yo lo que podemos dar es una apreciación profesional sobre lo que viene desarrollando. Yo creo que de gestor bastante y muy bueno. Sí, Y- pues hay que hacer un análisis. El tema de tener un presupuesto inicial de apertura de más de 80, 90 millones, pues cualquiera no lo hace, ¿no? exactamente. Pero la idea es seguir avanzando y sobre todo que Piura crezca, que es lo que Sobre todo queremos eso. todos y yo creo que estamos por buen camino. Esperemos que el que llegue continúe, ¿no? Y que traiga toda esa inversión. Ronnie, el tema de las 4, 8, 10 P's. Siempre he leído Cada vez crecen ¿no? más. Y yo lo entiendo. Yo Sí, en mi época estudié las 4. Producto, precio, plaza, promoción. tal cual. Ahora salen 8, luego salen 10. ¿A qué le debe? O sea, porque me confunden a los seguidores, ¿no? O Sí. sea, Yo considero en realidad, soy bastante tradicional en ese punto también. Considero que todo parte a raíz de las 4. Porque ahora hablamos de P, hablamos de C, hablamos de E, entonces hay diferentes letras y en cantidades muy variadas, dependiendo del autor que uno siga o considere que es el más importante, ¿no? Entonces, pero al ser una rama o una ciencia interdependiente, quiere decir de que no funciona sola, entonces por lo tanto siempre está en cambio constante, ¿no? Siempre está modificándose, pero la base son las 4, porque todo se enmarca en esa parte. Pero lo que sí tenemos que entender es que el servicio está creciendo mucho más que los productos. Entonces todo se basa ahora en temas de servicio. Y es por eso que ahora se habla sobre la experiencia en el consumo del producto. Entonces eso es el punto ahora, ¿no? De tendencia, que es lo que se denomina como Customer Experience, que es la experiencia del consumo del producto.
Entonces, la experiencia del consumidor, porque la experiencia es desde que tú tocas la puerta del negocio, si es que hay que tocar para entrar, o si es un supermercado, desde que voy a coger el carrito y no encuentro un carrito, ya me disgusto si no encuentro un carrito, ¿verdad? Pero si yo voy y encuentro un carrito y está dañada la patita y me voy de lado, entonces, buscar otro, entonces ya empieza un disgusto. ¿Por qué? Porque ahí es el primer contacto del servicio. Aunque no lo veamos, es el primer contacto. Y si desde allí ya hay una deficiencia en el tema de la satisfacción, ya entro incómodo a hacer mi compra. Y posiblemente no lleve los mismos productos que pensaba llevar. Y si llego a la cola y la cola es enorme, de todas maneras. Y si llego y no tienen la forma de pago que yo tengo, me incrementa más mi insatisfacción. Entonces, todo está en el tema de la experiencia actualmente. ¿Tú crees que el Piura no haya mejorado en el tema de servicio? Yo ¿Cómo lo creo, ves? yo creo que sí ha habido una ligera mejora, pero aún nos falta mucho, sobre todo, ¿ok? Nos falta mucho. Yo creo de que aún se piensa mucho en la cantidad, en figura de decir cuánto me vas a dar por lo que voy a comprar, que eso no está mal, pero de igual forma no sé, hay lugares que valoran más el servicio que el producto como tal. Entonces, pero poco a poco el público lo va entendiendo, ¿no? Hay que tener en cuenta de que eso depende también de la composición propia de la región, de la composición propia de la sociedad, del comportamiento, de nuestra cultura, ¿no? Llegaron los malls y Claro. rompieron esquemas en Piura. Pero también así como llegaron los malls que nos dan servicio, compras con aire acondicionado limpio, nunca entiendo por qué razón hacemos cola para entrar a un restaurante. Si se supone que voy a dejar mi billete para que me atienda bien y me dé la comida a tiempo, porque se me antojó un ceviche ahorita y voy, pero si voy a hacer cola ya se me quitó el gusto, Pero el deseo. ahí hay una oportunidad, por ejemplo. Te comento que, por ejemplo, en Japón hay restaurantes, que estamos hablando de una sociedad completamente distinta, ¿no? Pero si nos ceñimos solo a la categoría de restaurantes, hay restaurantes que tienen reservas por 2 años en adelante. Quiere decir que si yo reservo una mesa, me la van a dar dentro de 24 meses. Ah, Entonces, ¿y pero cuál es el gusto? ¿Cuál es el deseo ahí, que va a cubrir? ahí está el punto. Entonces, pero por ejemplo, aquí hemos normalizado el tema de ir a hacer cola, pero podríamos normalizar el tema de hacer reserva, que también brinda esa Hermano, ¿y qué exclusividad. hacemos? Que a mí me gusta, por ejemplo, comerme un buen ceviche de caballa debajo de un algarrobo. O Ya, ese es distinto, sea, ¿no? ahí Claro. viene, o sea, es que a veces la teoría no contrasta con la práctica, Claro. hermano. A mí me Ahí, gusta comerme un agachadito. en este agachadito que está en la circunvalación con Marcabelica, hermano, te Ya, venden una sopa de paté toro y un ceviche de caballa espectacular. Y como que sí te dan rápido, claro, pero la zona no es segura, las señoras no tienen la infraestructura que de repente tienen otros restaurantes, pero vamos ahí. ¿Qué claro. explicación le da? Es que ahí va un poco el tema de, Las señoras no hacen ya marketing. claro, del peruano que valora nuestra gastronomía. Los más orgullosos de su gastronomía son los norteños, porque tenemos prácticamente el producto bandera del país, que es el ceviche. Porque si tú preguntas a nivel nacional dónde comer un ceviche, todo el mundo dice "Piura". Yo estoy Buen por limón, el norte, ¿no? buen Entonces, limón. entonces dentro de nuestra cultura predomina el gusto, el sabor y la cantidad, y difiere mucho del servicio y la apariencia física del espacio, en su gran mayoría. Entonces, por lo tanto, me es indiferente ir a un lugar u otro siempre y cuando el sabor y la cantidad que necesite sea la adecuada. Pero eso sí, teniendo en cuenta ciertas fechas y ciertos momentos, porque no optarías por el mismo lugar en el que vas cotidianamente al que vas a ir para tu cumpleaños a comer el mismo tipo de producto. Claro, definitivamente mata su Sí, gusto, pero ya no es la necesidad de ir. Ahí sí te doy la razón. sí. Ronnie, ¿y qué hacemos con el tema de la imagen? Va de la mano, ya hemos aclarado la necesidad, qué solución tiene ese producto y ahora la imagen. Sí, en realidad hay que tener en cuenta de que visualmente el empaque es altamente visual e incentiva la compra. Entonces, la forma visual, la forma del empaque y de la imagen del producto es altamente importante. Porque, mira, un ejemplo rápido, si uno entra a una tienda y bodega, supermercado, tienda por departamento, la que tú desees, en este caso vamos a decir
que entras a una bodega y ves las pastas dentales. Entonces ahora tenemos diferentes colores, diferentes tamaños, pero posiblemente por ahí hay una marca que es toda roja, brillante, en color dorado o plateado, en rojo, rojo con plateado brillante. De inmediatamente jala mi vista. ¿Se entiende? Entonces el empaque es altamente visual e incentiva la compra. Y lo mismo pasa con las personas. No digo por lo que te pongas, sino digo por la imagen que representas. ¿Ok? Entonces, y la imagen que representas va un poco ligada también a los valores que tú ejerces. Y ahora hemos pasado no solo de al decir que tengo tales valores, sino al hacer en base a los valores que pregono, que es el decir y hacer, ¿no? Entonces, que ahora estábamos hablando, hasta hace unos meses o algunos años se hablaba del storytelling, del contar una buena historia, ¿no? Y que eso se tenía, estaba muy, muy entendido y siempre, porque es de entrevistas, ¿no? Entonces, juega en base a 4 temáticas. Y en base a esas temáticas vas a tener públicos en cada bloque. Y que el público sabe que en la semana uno tienes tales, en la semana 2 tienes tales, ¿no? Y en base a eso puedes ir creciendo. Porque si tú decides solo enfocarte en un tema, también puedes hacerlo. Pero como he visto un poco tu red, tienes de diferentes tipos y de diferentes temáticas. Entonces la idea es sellar un poco ya a qué temáticas te vas a dirigir. ¿Y cómo puedes decidir cuáles? Analizas un poco las estadísticas que has tenido sobre con qué videos llegaste a más seguidores, con qué videos interactuaron más, con qué videos tienen mayores visualizaciones, y en ese punto te das cuenta de, mira, esto es lo que más le importa al público, ¿no? Porque la red es un ensayo-error, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Es un ensayo. No, y hemos analizado, y te soy bien sincero, por aquí han pasado especialistas, decanos, pero lo que más le gusta a la gente es el deporte. O sea, el primer programa que tuvimos, un saludo a Luis Benítez, un gran profesional, jugador de fútbol profesional. Oye, reventaron las redes, Claro, ¿no? Y sin embargo, hemos tenido al ex decano del Colegio de Ingenieros, al decano del Colegio Médico, y no han tenido tanta pegada. Que sí la han tenido, pero no tanta pegada como el deporte, claro. Es que ¿no? hay que tener en cuenta que el deporte como tal en el Perú mueve masas, ¿no? Entonces, de todas maneras, es mucho más visible. ¿Y Eh, cómo ves a los políticos? Hasta ahora no hemos tenido ninguno. mm, Estamos atrás de Gabriel Madrid porque es el tipo que más lo critican, el tipo que está haciendo grandes cosas, porque hay que ser honestos, ¿no? Pero no queremos todavía politizar. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo de que es un gran político, la verdad. Considero de que está haciendo una... ¿Podemos politizar el podcast? de momento creo que yo lo que podemos dar es una apreciación profesional sobre lo que viene desarrollando. Yo creo que de gestor bastante y muy bueno. Sí, Y pues hay que hacer un análisis. El tema de tener un presupuesto inicial de apertura de más de 80, 90 millones, pues cualquiera no lo hace, ¿no? exactamente. Pero la idea es seguir avanzando y sobre todo que Piura crezca, que es lo que Sobre todo queremos eso. todos. Y yo creo que estamos por buen camino. Esperemos que el que llegue continúe, ¿no? Y que traiga toda esa inversión. Ronnie, el tema de las 4, 8, 10 P's. Siempre he leído, Cada vez crecen más. y yo no entiendo. Yo Sí, en mi época estudié las 4. Producto, precio, plaza, promoción. tal Ahora cual. salen 8, luego salen 10. ¿A quién le debe? O sea, porque me confunden a los seguidores, ¿no? O Sí. sea, Yo considero en realidad, soy bastante tradicional en ese punto también. Considero que todo parte a raíz de las 4. Porque ahora hablamos de P, hablamos de C, hablamos de E. Entonces hay diferentes letras y en cantidades muy variadas, dependiendo del autor que uno siga o considere que es el más importante, ¿no? Entonces, pero al ser una rama o una ciencia interdependiente, quiere decir de que no funciona sola. Entonces, por lo tanto, siempre está en cambio constante, ¿no? Siempre están modificándose. Pero la base son las 4, porque todo se enmarca en esa parte. Pero lo que sí tenemos que entender es que el servicio está creciendo mucho más que los productos. Entonces, todo se basa ahora en temas de servicio. Y es por eso que ahora se habla sobre la experiencia en el consumo del producto. Entonces, eso es el punto ahora, ¿no? De tendencia, que es lo que se denomina como Customer Experience, que es la experiencia del consumo del producto. Entonces, la experiencia del consumidor. Porque la experiencia es desde que tú
tocas la puerta del negocio si es que hay que tocar para entrar, o si es un supermercado, desde que voy a coger el carrito y no encuentro un carrito, ya me disgusto si no encuentro un carrito, ¿verdad? Pero si yo voy y encuentro un carrito y está dañada la patita y me voy de lado, entonces, buscar otro. Entonces ya empieza un disgusto. ¿Por qué? Porque ahí es el primer contacto del servicio. Aunque no lo veamos, es el primer contacto. Y si desde allí ya hay una deficiencia en el tema de la satisfacción, ya entro incómodo a hacer mi compra. Y posiblemente no lleve los mismos productos que pensaba llevar. Y si llego a la cola y la cola es enorme, de todas maneras. Y si llego y no tienen la forma de pago que yo tengo, me incrementa más mi insatisfacción. Entonces, todo está en el tema de la experiencia actualmente. ¿Tú crees que el Piura no haya mejorado en tema de servicio? Yo ¿Cómo creo, lo ves? yo creo que sí ha habido una ligera mejora, pero aún nos falta mucho, sobre todo. ¿Ok? Nos falta mucho. Yo creo de que aún se piensa mucho en la cantidad, en figura, es decir, cuánto me vas a dar por lo que voy a comprar, que eso no está mal, pero de igual forma, no sé, hay lugares que valoran más el servicio que el producto como tal. Entonces, pero poco a poco el público lo va entendiendo, ¿no? Hay que tener en cuenta de que eso depende también de la composición propia de la región, de la composición propia de la sociedad, del comportamiento, de nuestra cultura, ¿no? Llegaron los malls y Claro, rompieron esquemas en Piura. Pero también así como llegaron los malls que nos dan servicio, compras con aire acondicionado, limpio, nunca entiendo por qué razón hacemos cola para entrar a un restaurante. Si se supone que voy a dejar mi billete para que me atienda bien y me dé la comida a tiempo, porque se me antojó un ceviche ahorita y voy, pero si voy a hacer cola ya se me quitó el gusto, pero el deseo. ahí hay una oportunidad, por ejemplo. Te comento que, por ejemplo, en Japón hay restaurantes que estamos hablando de una sociedad completamente distinta, ¿no? Pero si nos ceñimos solo a la categoría de restaurantes, hay restaurantes que tienen reservas por 2 años en adelante. Quiere decir que si yo reservo una mesa, me la van a dar dentro de 24 meses. Ah, Entonces, ¿y pero cuál es el gusto? ¿Cuál es el deseo ahí, que voy a cubrir? ahí está el punto. Entonces, pero por ejemplo, aquí hemos normalizado el tema de ir a hacer cola, pero podríamos normalizar el tema de hacer reserva, que también brinda Hermano, ¿y qué exclusividad. hacemos? Que a mí me gusta, por ejemplo, comerme un buen ceviche de caballa debajo de un algarrobo. Ya, ese es O sea, distinto, ¿no? ahí Claro. viene, o sea, es que a veces la teoría no contrasta con la práctica, Claro. hermano. A mí me Ahí, gusta comerme un agachadito. en este agachadito que está en la circunvalación con Marcabelica, hermano, te Ya, venden una sopa de paté toro y un ceviche de caballa espectacular. Y como que sí te dan rápido, claro, pero la zona no es segura, la señora no tiene la infraestructura que de repente tienen otros restaurantes, pero vamos ahí. ¿Qué claro. explicación le da? Es que ahí va un poco el tema de, La señora no hace ya marketing. claro, del peruano que valora nuestra gastronomía. Los más orgullosos de su gastronomía son los norteños, porque tenemos prácticamente el producto bandera del país, que es el ceviche. Porque si tú preguntas a nivel nacional dónde comer un ceviche, todo el mundo dice Piura. Buen Entonces, el limón. norte, ¿no? Buen Entonces, limón. entonces dentro de nuestra cultura predomina el gusto, el sabor y la cantidad, y difiere mucho del servicio y la apariencia física del espacio, en su gran mayoría. Entonces, por lo tanto, me es indiferente ir a un lugar u otro siempre y cuando el sabor y la cantidad que necesite sea la adecuada. Pero eso sí, teniendo en cuenta ciertas fechas y ciertos momentos, porque no optarías por el mismo lugar en el que vas cotidianamente al que vas a ir para tu cumpleaños a comer el mismo tipo de producto. Claro, definitivamente mata su Sí, gusto, pero ya no es la necesidad ah, de ir. Ahí sí te doy la razón. sí, Ronnie, ¿y qué hacemos con el tema de la imagen? Va de la mano, ya hemos aclarado la necesidad, qué solución te da ese producto y ahora la imagen. sí. En realidad hay que tener en cuenta de que visualmente el empaque es altamente visual e incentiva la compra. Entonces, la forma visual, la forma del empaque y de la imagen del producto es altamente importante. Porque, mira, un ejemplo rápido, si uno entra a una tienda y bodega, supermercado, tienda por departamento, la que tú desees, en este caso vamos a decir que entras a una bodega y ves las pastas dentales. Entonces ahora tenemos diferentes colores, diferentes tamaños, pero
posiblemente por ahí hay una marca que es toda roja, brillante, en color dorado o plateado, en rojo, rojo con plateado brillante. De inmediatamente jala mi vista. ¿Se entiende? Entonces el empaque es altamente visual e incentiva la compra. Y lo mismo pasa con las personas. No digo por lo que te pongas, sino digo por la imagen que representas. ¿Ok? Entonces, y la imagen que representas va un poco ligada también a los valores que tú ejerces. Y ahora hemos pasado no solo de al decir que tengo tales valores, sino al hacer en base a los valores que pregono, que es el decir y hacer, ¿no? Entonces, que ahora estábamos hablando, hasta hace unos meses o algunos años se hablaba del storytelling, del contar una buena historia, ¿no? Y que eso estaba muy, muy en tendencia. Y ahora del storytelling se pasó a la parte de, así como contar una buena historia, el hacer la buena historia. Es decir, no solo contarla, sino hacerla. Si yo digo de que salgo a correr todas las mañanas y que soy fitness, pues tengo que salir a correr todas las mañanas y ser fitness, ¿no? Entonces, cosa que hace poco sucedió en otros países, de que descubrieron a una influencer que todos sus perfiles eran respecto a consumo vegano y la encontraron comiendo una hamburguesa. Entonces, Se cayó abajo la imagen. claro, Entonces, ¿cómo explicas que las letras chicha pegaron en el país? cuando hablamos Porque ahora todo el mundo quiere usar letras, el estilo de el estilo de el letras, estilo, de ya. esos colores que se usaban para promocionar los bailes populares. Okay. Ahora todo el mundo los quiere usar, hasta los restaurantes. Ya, He claro. pasado por algunos restaurantes. Ahí ha pasado un poco lo siguiente. Si retrocedemos un poco el tiempo, nos damos cuenta de que no solo las letras chichas, sino también la música cumbia ya se escucha transversalmente, ¿no? En todos los sectores. En todos los sectores. Entonces, pero esto ha tomado su tiempo, ha ido poco a poco. Definitivamente. Armonía 10, 50 años y ahora está disfrutando ese éxito. Exacto. Corazón Serrano igual. Y qué bien, la verdad, y excelente. Totalmente de acuerdo, pero eso viene a que el peruano se siente más peruano cada vez. Ahora ves a las personas caminando por la calle con su polo de Perú orgullosos. Antes no veías a las personas con su polo de Perú orgullosos. Era difícil. Entonces, es que también tenemos varios atractivos que se han empoderado mucho. Mira Machu Picchu. Tenemos, o sea, somos un orgullo a nivel mundial por tener Machu Picchu. Entonces, nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestros centros turísticos, todo eso ha crecido y ha incrementado el valor del peruano. Imagen personal, Ronnie. Ahora, cuando hablamos de imagen personal... Que ahí sí se rompen los esquemas. Sí, hay que tener en cuenta, como te digo, principalmente lo que vas a pregonar. El discurso tiene mucho que ver, ¿ok? El discurso tiene mucho que ver y tiene que estar relacionado directamente con los valores que vas a pregonar. Y sobre todo con lo que tú defiendes. ¿Me dejo entender? Y es allí donde vas a empezar a crear una imagen que posiblemente sea defensor de los animales, defensor del medio ambiente. ¿Me dejo entender? Entonces, y tus actos tienen que reflejar ello. Pero ¿cómo me manejo? O sea, ¿tengo que seguir usando camisas blancas? No. Y subírmelas para que vean que chambeo. Hay que tener en cuenta. O sea, nunca las usé, pero cuando salgo a mejorar, entre comillas, mi imagen, pues salgo el gran chambeador. Ya, claro. Hay que tener en cuenta de que el tema de las camisas, los colores tienen mucho que decir, ¿ok? Mucho que decir. Ahora, pero yo también puedo marcar la diferencia y romper los esquemas con mis propios colores y mis propias formas, siempre y cuando sea consecuente con mis actos, ¿me dejo entender? Entonces, por ejemplo, si yo soy un doctor, pues sin decir que soy doctor, me reconocen tan solo por cómo voy vestido, ¿verdad? Entonces, el punto está en que tú lo que haces lo tienes que ejemplificar. Ahora, el color blanco, y es algo que no es solo en el Perú, sino que a nivel mundial, los políticos usan en su gran mayoría camisa blanca, por un tema de transparencia, por un tema de transparencia, de limpieza, de honestidad y los valores que tiene el color blanco, ¿ok? Pero no quiere decir que sea el único color que pueden vestir. Pueden vestir otros colores. El azul también es importante. Porque acá había un político que usaba camisas blancas y afuera y destrozó la ciudad. Además, lo sacó en balsas. Claro. Que no voy a decir su nombre, pero ya la gente lo debe saber, ¿no? Ese señor
se pintó como el cambio, se puso su camisita blanca, salía a trabajar, a chambear, y al final, pues, o sea, terminó destrozando la ciudad, inundándola. Claro, ahí sí es un poco a lo que voy, ¿no? Tus actos tienen que reflejar en realidad lo que tú quieres representar. Entonces, si no logras ello, es muy complicado. Y es como ahora en el tema de las redes, ¿no? Los jóvenes valoran no, por ejemplo, no un video tan elaborado, no un video tan producido. ¿Le llama la atención? Sí, bienvenido, qué bonito, gracias. Pero posiblemente no conecta tanto como un hecho cotidiano que suceda en un acto sin mucha preparación. Y eso es lo que se convierte en viral, ¿no? Es que ahora Porque, son prácticos. exacto, Mira, este influencer que llegó y hasta el mismo alcalde lo llevó, lo hizo ser alcalde por una hora. O sea, una persona que de Speed. verdad es claro. Yo quería decir su nombre, pero a mí me parece una ridiculez. Pero Mm, para la gente fue un iceberg que llegó y promocionó la comida peruana, de lo cual le sí, felicitamos. Pero, o es sea, cierto. un tipo que no tiene ni formación y peor, habla inglés donde todos acá, no, o sea, no, te juro que a veces no lo logro entender, Sí, en ¿no? realidad, las redes nos muestran de que que nuestros jóvenes han cambiado mucho, en realidad. E incluso, podrían, por así decirlo, los menores de 12, 13 años son una generación totalmente diferente a lo que posiblemente tienen los de 15 a 20 años y de igual forma los de 25 a más, ¿no? Entonces, estamos hablando de que las redes en estos últimos años han cambiado brutalmente. Si seguimos pensando de que una publicidad, que tan solo pagar publicidad nos va a dar el éxito, estamos muertos. Y si seguimos pensando de que un video 100% producido nos va a dar el éxito, estamos muertos. O sea, tenemos que Entonces, ser naturales, en otras palabras, para naturales, el tema de la imagen, exactamente. Mira naturales. lo que ha hecho hace poco este banco de azul y naranja, contratando a la señora que sale corriendo diciendo no acepto, ¿no? Ha sido rescatada de un hecho cotidiano, de un hecho fortuito, por así decirlo, y fue completamente un iceberg, como tú mencionas, y ha sido rescatada de allí. ¿Por qué? Porque hay un interés común en el acto que sucedió y lo ha sabido capitalizar, ¿me Y lo he entiendes? hecho muy Y bien. lo ha hecho muy bien. Ronnie, ¿qué le sugieres a nuestro público? Bueno, en realidad Porque la idea es que crezcan, que se claro, desarrolle. Piura tiene para que ser emprendedor. para los que participan en redes sociales, principalmente una recomendación es, no se trata de tener de tener redes sociales, se trata de mantener la red, es decir, de ser constante en publicaciones, ¿ok? Porque la red evalúa tu constancia y publicación. Si yo dejo 3 semanas de publicar, posiblemente tenga que volver a empezar. Entonces estamos hablando de que tu red no se trata de tener, se trata de mantener. Y cuando hablamos de mantener, se trata de tener un mapeo de las temáticas que le interesan a tu público, para que puedas seguir haciendo una conexión. Y luego se trata de no solo, recordemos que las redes sociales son bidireccionales, es decir, yo te digo, tú me dices, ¿no? Entonces, si tú me escribes, yo te tengo que responder, porque si no rompo el vínculo con el usuario. Porque si tú me escribes, esperas una respuesta, ¿verdad? Obvio. Entonces, por lo tanto, tengo que generar una Yo respuesta. en mis redes a todos les contesto. Entonces, Y me tomo el trabajo de ir uno por uno. uno O por sea, uno. no dejo a ninguno. Y la interacción es lo que lleva al crecimiento. Entonces, ¿por qué? Porque si tú me escribes, yo te respondo, ingreso dentro de tu círculo. ¿Y cuáles son los algoritmos que tiene que manejar la gente para que pueda ser tendencia? Principalmente básico es conocer a tu consumidor, encuentra qué es lo que le gusta, qué es lo que le agrada y en base a eso plantea la producción de tus publicaciones, de tus temáticas y de tus posts. Ahora, no hay nada escrito en piedra en redes sociales, eso hay que tenerlo en cuenta y cada red funciona totalmente distinto y todo va a depender del público al que te dirijas.
Entonces, las recomendaciones son generales y tú tienes que adaptarlas a tu público, tienes que adaptarlas a tu temática, tienes que adaptarlas al segmento al que te diriges. ¿Por qué? Porque las recomendaciones siempre son similares, como por ejemplo, conoce a tu público objetivo, identifica las temáticas que le interesan, plantea temáticas creativas en base a las temáticas que les interesan, sé constante en cuanto a fotos y videos, no uses videos demasiado largos, sumamente cortos, identifica cuál es el tiempo promedio de reproducción del video para que cada vez el mensaje sea más pronto que al final, porque estamos hablando de que hay tanta información que posiblemente los chicos cuando scrollean el celular, estamos hablando de que tienen entre 1 y 3 segundos cada video. Y si le interesa, lo vuelven y lo ven. Pero si no, pasan, y te diste cuenta de que posiblemente tienes 3000 views, pero tiempo de reproducción promedio, 2 segundos. Entonces, nadie llegó a ver el final. ¿Me dejo entender? Tendría que llegar la comunicación precisa, clara y puntual. Exactamente. Y si lo puedes hacer en 5 segundos, ¿cuánto tiempo sugieres tú? En promedio, entre 5, 15, 30 y 35. Más no. Así como tú puedes lanzar un video más largo, como campaña. 1 minuto, ok, tu campaña. Pero secciona en cortos pequeños. Que el video pueda ser grande de 1 minuto, pero que pueda funcionar seccionado, brindando el mismo mensaje. Ese es el gran reto. Qué bueno, de verdad que nos estás aclarando, al menos a mi persona, producción y a todo nuestro público, temas que a veces se especulan tanto, pero que ningún especialista los puede decir. La verdad que la red, yo creo que hay que ser pacientes y hay que tener un entendimiento claro sobre la interacción que se tiene. No se debe acelerar, no se debe forzar, lo que sí es que se debe entender y se debe crear a raíz de lo que se entiende, para que luego pueda crecer y se mantenga, porque si no vas a tener un pico y luego bajada. Claro, que es lo más importante, que te mantengas y que crezcas. Así es. Bueno, Ronnie, tú lo acabas de decir, los tiempos en estas entrevistas son muy cortos, yo creo que hemos aclarado temas puntuales y precisos. Dirígete a nuestro público, porque yo te he visto algo de político. Te he visto, parece que te gusta el tema político, pero qué bueno, porque la gente como tú, los jóvenes son los que tienen que tomar las riendas del país y tú eres un gran especialista. Así que vamos, hermano, dirígete a esa gente que te sigue y también de vez en cuando pues darle un mensaje porque... No, claro, en realidad pues agradecido de la invitación, Pepe, tú sabes que ya tenemos años conociéndonos y siempre estamos de forma mutua creciendo, entonces la idea es esa, ¿no? Impulsarnos entre piuranos, entre personas comunes, con la finalidad de que el crecimiento sea para todos y no para algunos, ¿no? Y además yo creo que algo muy importante para los emprendedores que te siguen es que no se trata solo de tener una gran idea, sino se trata de mantener tu idea y hacerla crecer. Y para hacerla crecer, pues hay que ser constante y hay que ser perseverante. Y creo que el piurano tiene que ser perseverante con los proyectos que realice. Eso principalmente. Definitivamente lo que has dicho es cierto, Ronnie, para mí ha sido un honor tenerte acá. Espero que este es tu programa, cuando tengas algo que contarnos, coordinamos con producción para que puedas estar acá. De verdad que para mí ha sido un honor, Ronnie. Gracias por tu presencia. Y hemos tenido hoy a un especialista en marketing, director de la escuela, asesor de varias empresas que han cambiado el rumbo de la ciudad y hoy hemos tenido este honor de tenerlo, así que espero que haya sido de su agrado. Los quiero mucho, nos vemos hasta el próximo viernes. Un abrazo para todos.